Hola a todas y todos, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Conversando con la UNDU. Tenemos un nuevo proyecto invitado el día de hoy, un proyecto de investigación titulado Mapa sinóptico de las buenas prácticas remotas, informado por el profesorado y el estudiantado de la carrera de educación básica. Modo de interacción, actividades formativas, uso de tecnologías y formas de evaluación y retroalimentación. Este proyecto ha estado a cargo de los profesores José Miguel Garrido Miranda y Damaris Collado Donoso de la Escuela de Pedagogía de la Universidad, a quienes les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy Hola, ¿qué bienvenidos. tal? Gracias. Les damos gracias por el tiempo para darnos este espacio para conversar acerca de su proyecto. Y sin más rodeo, entonces comencemos con la primera pregunta que dice relación con de dónde surge esta investigación, cuál es digamos, el gatillante del tema de la investigación que ustedes han desarrollado. Sí, bueno, al respecto, uno podría identificar como tres grandes razones que impulsaban nuestro interés en esta iniciativa. La primera, escenario de continuidad de esta emergencia sanitaria, que ha obligado o nos ha obligado a todos los docentes a transitar desde prácticas docentes que eran presenciales a prácticas docentes en formato remoto. Y en particular, la preocupación es a propósito de lo que sucede o ha sucedido en una carrera en particular, que es parte de nuestra escuela de pedagogía, que es la carrera de educación básica. Por tanto, lo primero es esa continuidad de esta emergencia que ha obligado al profesorado a replantearse, ¿no?, cómo hacer las clases. Lo segundo, vinculado a eso, la necesidad de reconocer si hay diferencias en la manera en que tanto los estudiantes como el profesorado que participa de las clases, en este caso los modelos remotos, diferencian lo que es una buena clase. ¿Qué tan distinto, qué tan similar resulta el concepto de una buena clase para uno u otro de los actores o actrices participantes? Y la tercera, como elemento fundante de la investigación, es sopesar esta evidencia empírica real de lo que hemos estado tratando de indagar dentro de la realidad de nuestra universidad, sopesándola con lo que dice la investigación vigente, publicada. En el fondo, cuáles son los aspectos clave o aspectos relevantes en los cuales, por así llamarlo, se fija un docente o se fija un estudiante para determinar si una práctica remota cumple una expectativa positiva, ¿no? Es una buena práctica. Por lo tanto, tiene esta idea de mirar los procesos de interacción, los elementos de vinculaciones, los elementos de los modos de evaluación, el tipo de tecnología que se usa, que son tópicos que la investigación que se ha ido generando, especialmente con el fenómeno de la pandemia, ha ido aumentando. Entonces, el elemento era también, bueno, ver hasta qué punto esos pequeños atisbos de información, de datos que están apareciendo en otras partes del mundo, se condicen con lo que desde la perspectiva de los propios usuarios, profesores y estudiantes, se concibe como una buena práctica. Esos serían como los grandes gatillantes que impulsaban la iniciativa. No sé si puedo Sí, seguir, ¿no?, perfecto. avanzando. Sí. Sí, muchas gracias, está súper clara la respuesta. No sé si quieres complementar, Miguel, No, o... digamos que esos son como los elementos de base. Entonces, en base a todo eso, por ejemplo, en qué consistió el proyecto finalmente, ha sido en indagar sobre buenas prácticas remotas, ¿ya?, vividas por docentes y estudiantes de la carrera de educación básica en el tiempo de pandemia, tratando de, a partir de establecer esas similitudes o diferencias que surjan, generar un mapa de buenas prácticas percibidas, ¿ya? Y con eso lo que apostamos, lo que esperamos como proyecto es aportar al aprendizaje de los propios docentes que impartimos clases en la carrera de educación básica con el fin de proyectar mejoramiento en el uso de tecnología, por un lado, y en el desarrollo de estas modalidades de trabajo no 100% presencial, por así llamarlo. Perfecto, sí. Muchas gracias por este complemento. Y yendo un poco ya más a las acciones concretas, ¿cuáles son los principales hitos o etapas de acción que se ha llevado adelante para poder implementar este proyecto de investigación? Y además considerando que estamos en un contexto aún de pandemia, ¿cómo lo han realizado? Bien, de forma particular, el proyecto contemplaba la realización de entrevistas
y para la realización de estas entrevistas tanto a estudiantes de la carrera de educación básica como a profesores que han realizado clases durante este tiempo de pandemia y con estas características también de virtualidad, se construyó en primer lugar una entrevista, la que además se validó con informantes claves que nos permitieron también poder ajustar esa entrevista antes de su realización. Además de la realización de las entrevistas, bueno, que se aplicaron durante el primer semestre y parte también de este segundo semestre, se realizaron a 12 estudiantes de la carrera de educación básica y a 12 docentes formadores que también participan en la carrera. Para seleccionar a los informantes, lo que se constituyó como un elemento fundamental era que permitiese tener esta variedad, ¿cierto?, desde primer año hasta el último año, tanto de profesores como de estudiantes, en la muestra que se constituía para este proyecto. Para la realización de la entrevista contamos con, además, 2 ayudantes que creo que es importante que podamos también destacar. Una estudiante que se llama Paulina y otra que se llama Pascal, quienes han participado con nosotros junto a José Miguel en la realización de este proyecto. Y para poder apoyarlas también en la realización de las entrevistas, realizamos un modelamiento también del proceso de la ejecución de una entrevista y participamos con ellas en las primeras realizaciones de entrevistas para que pudieran también comprender, bueno, cómo se construye una entrevista en profundidad en este caso y que por tanto nos iba a reportar, ¿cierto?, los datos importantes para ese mapa sinóptico que es el fin del proyecto. También en el análisis de las entrevistas nos acompañó otra persona que nos ayudó a transcribir las entrevistas y bueno, también parte importante de las acciones en las que nos encontramos ahora tiene que ver con los análisis, ¿cierto?, para poder generar una matriz que nos permita comparar tanto los discursos de los estudiantes con los discursos de los docentes y a partir de ello encontrar, como decía José Miguel, las similitudes o diferencias que estén ahí a la base de esa caracterización de lo que para ellos es una buena práctica y así construir este mapa sinóptico que nos permita encontrar esas tipologías que nos ayuden posteriormente también a poder hacer esta conexión, ¿cierto?, con el plan formativo que también constituye hoy en día un gran desafío porque hay asignaturas que hoy día también nos proyectan al trabajo B-Learning. Eso. Muchas gracias, Damaris. Yendo al tema de los impactos y las valoraciones del proyecto realizado, quisiera preguntarle qué fortalezas, qué debilidades y qué proyecciones rescatan de este proyecto de investigación. Yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene el proyecto es que nos va a permitir levantar estas categorías y poder construir este mapa sinóptico. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene el proyecto. Nos va a permitir encontrar en esos hallazgos aquellos elementos que nos permitan mejorar las prácticas y también intervenir en esos programas nuevos que hoy día constituyen en este proceso de innovación de las mallas curriculares que la PUCB ha realizado durante el año 2020 y 2021 y que va a entrar en ejercicio el año 2022, con la presencia de asignaturas B-Learning, nos va a permitir hacer esa transferencia. Yo creo que esa es una de las principales fortalezas del proyecto. Y por otra parte, también la co-construcción, porque el proyecto contempla la realización de esta comunicación de resultados al cuerpo docente de la carrera de educación básica y creo que más allá de la socialización de los resultados, el trabajo de análisis, de reflexión que podamos tener como carrera en base a estos datos y la proyección que podamos hacer forma parte también de esas fortalezas y obviamente proyecciones que tiene el proyecto también. Otra proyección que yo creo que es interesante es que hay una tarea que también tiene el proyecto, que es la construcción de una encuesta que permita posteriormente, ya sea en estos nuevos cursos, poder ir evaluando y llevando un monitoreo y seguimiento de estas asignaturas. Esa encuesta, la idea es levantarla en función de los datos aportados por este mapa sinóptico y claro, ahí hay un insumo súper importante que nos va a permitir contribuir a ese monitoreo constante que la carrera, y bueno, no solamente la carrera de educación básica, sino que otras carreras también podrían tener en función de este trabajo B-Learning.
Y respecto de las debilidades, creo que claramente una debilidad ha sido el hecho de estar trabajando de forma virtual, el considerar los tiempos también para las realizaciones de las entrevistas, pero creo que vamos por buen camino y son más las fortalezas y las proyecciones que las debilidades del propio proyecto. Muchas gracias, Damaris, por esta respuesta tan completa y clara. Y para cerrar, quisiera preguntarles acerca de reflexiones sobre la importancia de valorar una cultura sobre investigación en docencia universitaria en la universidad. Cómo ustedes también pudiesen motivar o comentar desde su experiencia la importancia de ir avanzando hacia esa cultura. Sí, es interesante esa pregunta. Nosotros diríamos que cuando lo hemos pensado, lo hemos dialogado entre nosotros como equipo, uno diría que hay como tres grandes ideas fuerzas que pueden sustentar lo que estás preguntando. Lo primero es tratar de comprender de que es desde la investigación, desde donde puede sostenerse el proceso de innovación, ¿ya? Los cuales en la docencia universitaria no pueden ser procesos individuales y por tanto requieren también el elemento de la coparticipación o la irradiación, ¿no? de ciertos logros, de ciertos problemas también hacia otros para construir ciertos resultados. Y la investigación permite, por así llamarlo, fundamentar esos resultados que surgen de datos, de evidencias concretas, superando, por así llamarlo, la pura intuición, ¿ya? Por tanto, hay un primer elemento que tiene que ver con esto, ¿no? Si queremos innovar, en este caso, la carrera de educación básica está en un proceso desde hace bastante tiempo, pero además asociado al proceso de acreditación, en un proceso de ciclo espiral de innovación, y evidentemente en esa línea, los procesos de investigación que estamos desarrollando ayudan a fortalecer y dar sustento a esa espiral de mejoramiento permanente. Por lo tanto, la innovación no se puede separar, o la base de la innovación está en la investigación, ¿ya? Si no, puede ser simplemente innovar por innovar, sin un sentido, sin una base fundante. Y lo segundo, porque pienso que también desde los procesos de investigación, sobre todo en esta lógica de cultura, como está planteada en la consulta, se propicia algo que es muy caro al profesorado universitario, que es la autonomía, ¿ya? Y la participación. Pero basado en la investigación, esta autonomía y esta participación lo asume desde un rol de docente investigador en una construcción de soluciones fundamentadas, como lo expliqué anteriormente, y que permite construir un saber docente, que finalmente es como ese repertorio con el cual actuamos, que es individual pero es colectivo, porque finalmente ese proceso ayuda como a darle sustento a esta autonomía. Por tanto, yo siento que desde la mirada individual de un docente, ¿ya?, los procesos investigativos ayudan a enriquecer y a sustentar estos fenómenos de autonomía y participación con un fundamento, y no solamente con las puras ganas, que bien son las ganas, ¿no? Pero falta ahí ese elemento. Entonces, sentimos que una cultura de investigación instalada en las carreras o instalada a partir de estos proyectos como los que financia la UNDU, nos permite ir avanzando en esa espiral de construcción colectiva. Y un tercer elemento que está subsumido en lo anterior es que desde la cultura de investigación, por su propio concepto, ¿no? Una cultura implica una comunidad. La investigación aglutina algo esencial, que es el trabajo colegiado, ¿ya? Pero lo hace bajo la propia lógica en que funciona la universidad, que se investiga. La universidad, la base de la universidad es formar personas, y esa formación viene de la investigación. En este caso, este tipo de proyecto y esta cultura de la docencia universitaria es aprender a no separar esos elementos. La investigación y el ejercicio de la docencia de formación de personas es un solo gran fenómeno, que lo vivimos, Damaris, lo vivo yo, lo vimos todos, en ese proceso de trabajo. Y ahí la investigación da ese pilar para poderlo desarrollar. Eso me atrevería a decir, digamos, en esta línea. Muchas gracias, José Miguel. Interesante reflexión que une de manera coherente, ¿cierto?, la investigación y la innovación en el contexto de la docencia universitaria. Yo les quiero agradecer a ambos por este tiempo, por este espacio, por la generosidad y la apertura de compartir su experiencia y su visión acerca de la realización de este proyecto. Y a ustedes que están mirando esta ciencia, los invitamos a poder revisarla en nuestro sitio web, y junto a otras que también hemos podido grabar a partir de otros proyectos, de manera de poder alimentar y nutrir esta cultura de la innovación y la investigación en la universidad. Muchas gracias, nos estamos viendo y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias, María Fernanda. Adiós.
Chao, chao. Chao, nos estamos viendo.